En el video anterior se esbozó la parte general y fundamento de la teoría punitiva libertaria, en donde se señaló que esta teoría es una de tipo retributiva y que consta de al menos 4 fases: la restitución, o el primer diente, la pérdida proporcional de derechos, o el segundo diente, la reparación del daño moral y los costos de captura, configurándose de este modo el sistema de acción penal privada dentro de la llamada sociedad libre de Rothbard. Sin embargo, esto no es todo dentro de la teoría punitiva libertaria, ya que ésta se ha seguido depurando y desarrollando en el tiempo. Uno de estos desarrollos interesantes es lo que se conoce como los juicios de Nuremberg libertarios, los cuales fueron formulados por Walter Block. Como sabrán, los juicios de Nuremberg fueron aquellos procedimientos sancionatorios post-Segunda Guerra Mundial, aplicados a los dirigentes y funcionarios del régimen nazi debido a las atrocidades que estos cometieron. De esta forma, los juicios de Nuremberg libertarios también tratarían de un tipo de procedimiento sancionatorio, pero aplicado a los dirigentes del gobierno o dirigentes de órganos estatales y personas colaboradoras con el gobierno. Todo esto bajo el cargo de crimen de estatismo. Así, Block, con esta idea, lo que hace es esbozar los lineamientos generales de un tipo de procedimiento punitivo para aquellas personas que se han visto en gran medida involucradas principalmente con la más importante y actual entidad criminal transgresora de derechos, siendo esta el Estado. Es importante recalcar que estos juicios de Nuremberg libertarios formulados por Walter Block se ubican dentro de un contexto de transición, es decir, un contexto en donde se está dando un hipotético desmantelamiento del aparataje estatal. Ahora, explicando el título de este video que probablemente te haya llamado la atención, como es sabido, Milei y su equipo salieron victoriosos en las elecciones de Argentina, siendo ahora un miembro del Congreso argentino. Es por eso que ante la victoria de Javier Milei y de su equipo, cabría hacerse la pregunta sobre si existe la posibilidad de que estuviese involucrado y fuese enjuiciado en estos hipotéticos juicios de Nuremberg libertarios. Recordemos que las personas enjuiciadas aquí son las presuntas culpables del llamado crimen de estatismo, por lo que la pregunta que debemos responder es: ¿Javier Milei, teniendo un cargo en el Congreso argentino, sería o no culpable y condenado por el crimen de estatismo en los hipotéticos juicios de Nuremberg libertarios? Lo cierto es que una pregunta similar ya fue planteada antes por el propio Walter Block, pero con una persona distinta, la cual es Ron Paul. Por tanto, la solución dada por parte de Walter Block a Ron Paul se puede decir que también podría ser aplicada analógicamente a Javier Milei, ya que Javier Milei está en la misma posición en la que estuvo Ron Paul, a saber, como un congresista. Como se señaló inicialmente, los juicios de Nuremberg libertarios consisten en juicios hipotéticos, en donde se procesan a determinadas personas que son, y ojo con esto, presuntamente culpables del crimen de estatismo. Es decir, que lo que aquí existe es una presunción de culpabilidad que pesa sobre una determinada persona. Esa presunción consiste básicamente en estar activamente involucrado y apoyar o incentivar las actividades gubernamentales o el beneficio de las instituciones del Estado. Por tanto, al iniciar esto con una presunción de culpabilidad, para que una persona enjuiciada sea declarada inocente, debe encargarse esta persona de probar que efectivamente no es culpable del crimen de estatismo, rompiendo de esta forma con aquella presunción de culpabilidad. Cabe destacar que en cuanto a las personas que serán juzgadas, no nos referimos solo a los políticos o a gente que trabaja dentro de la administración e instituciones del Estado, sino que también a sujetos privados, como por ejemplo las empresas que constantemente se ven beneficiadas por el Estado y que mantienen contratos con él,
es decir, aquellas empresas que son culpables del llamado capitalismo de amiguetes o crony capitalism. Ahora bien, ¿por qué se considera el colaborar o ser parte del Estado un potencial crimen? Esto es porque dentro de la teoría libertaria, el Estado no se diferencia en nada a una banda de criminales. Para el libertario, y me atrevería a decir que tanto de izquierda como de derecha o de centro, el Estado es una banda criminal como cualquier otra, y las acciones que ejecutan son constitutivas de crimen organizado, por lo que sus actos adolecen constantemente de una ilegitimidad manifiesta. En este sentido, el libertarianismo es entendido como una filosofía anarquista y anti-establishment. De esta forma, la primera duda que surge antes de entrar a la idea de los juicios de Nuremberg libertarios en sí es a qué personas determinadas se enjuiciarán, o en otras palabras, quiénes son aquellos presuntos culpables, es decir, aquellos sobre los que recaerá la presunción de culpabilidad, y cómo identificamos a estas personas para que posteriormente sean procesadas en los juicios y ver si efectivamente son o no culpables. Sobre esto, Walter Block nos pone 3 posibles opciones a las que la gente podría estar tentado a responder. La primera de ellas es creer que absolutamente todos deberían ser enjuiciados. Después de todo, todos nosotros ocupamos calles públicas, pagamos impuestos de manera directa o indirecta, utilizamos, por ejemplo, las bibliotecas públicas, y algunos incluso trabajan en empresas pertenecientes al Estado que brindan diversos servicios. En definitiva, todos somos partícipes y cómplices de las acciones del Estado. Sin embargo, Walter Block señala que este es un razonamiento equivocado, ya que si todos fuésemos culpables del crimen de estatismo, entonces nadie sería víctima, no existirían víctimas de crimen de estatismo. Sin embargo, en diversos sucesos históricos e incluso en la actualidad, podemos ver que efectivamente sí hay víctimas del crimen de estatismo, en donde el agresor es alguien ligado al aparato estatal. Aquí también se puede introducir una idea enunciada por Rothbard en el breve escrito Living in a State-Run World. Aquí, Rothbard da a entender que es prácticamente imposible que alguna persona no esté de algún modo u otro relacionada con las acciones del Estado, ya sea con los servicios públicos que pueda utilizar o en el caso de tener algún empleo de carácter público. De esta forma, Rothbard señala: tomemos por ejemplo la Unión Soviética, donde el gobierno de hecho ha nacionalizado todas las ocupaciones y donde no hay o prácticamente no hay empleadores privados. ¿Debemos condenar a todos los rusos como criminales porque son empleados del gobierno? ¿Es el único acto moral de todo ruso suicidarse? Eso sería una idiotez. Seguramente no existen sistemas morales que exijan que las personas sean mártires. Pero Estados Unidos, aunque apenas ha llegado al nivel de Rusia, ha tenido muchas ocupaciones virtualmente monopolizadas por el gobierno. Es imposible ejercer la medicina sin convertirse en parte de una profesión altamente regulada y cartelizada. Si la vocación de uno es la docencia universitaria, es casi imposible encontrar una universidad que no sea propiedad económica, sino legalmente del gobierno. Si el criterio de propiedad gubernamental de uno es recibir más del 50% de los ingresos del gobierno, entonces prácticamente no hay universidades y solo 1 o 2 universidades pequeñas que puedan llamarse privadas. Una segunda opción o respuesta a la pregunta sobre quiénes recaería la presunción de culpabilidad sería pensar que los culpables del crimen de estatismo son todos los empleados del Estado o de la administración. Sin embargo, señala Walter Block que esto también es erróneo por ser un criterio, primero, excesivamente inclusivo y además por ser un criterio que ignora a otros tipos de, entre comillas, secuaces, unos secuaces o colaboradores distintos de los que están formalmente empleados por el Estado.
Primero, es sobreinclusivo, ya que la utilización de este criterio implicaría mandar a juicio a personas con cargos bajos o consideradas de bajo rango dentro del universo de los empleados públicos, como por ejemplo lo sería el personal de aseo de un edificio público, enfermeras de un hospital público, recogedores de basura, técnicos eléctricos y muchos otros empleados más, básicamente aquellos trabajadores no cualificados. Además, en segundo lugar, este criterio, al basarse solo en los entre comillas secuaces formales del Estado, ignora a las grandes empresas que mantienen negocios formales o informales con el Estado o alguno de sus miembros. En definitiva, señala Rothbard en el escrito antes citado, no hay nada de malo y todo racional entonces en aceptar la Matrix en la vida diaria. Lo que está mal es trabajar para agravar, para aumentar la Matrix estatista. Se puede entender entonces que tales personas, como el personal de aseo de un edificio público, no trabajan para acrecentar el poder del Estado. Su razón de trabajar, su ánimo, es simplemente para llevar el pan a sus casas y no incrementar el poder estatal. Pero por otra parte, existen estas empresas privadas que sí tienen un interés o un ánimo de acrecentar lo que Rothbard llama la Matrix estatal, para tener un mayor poder de mercado y así ser invulnerable ante la competencia. Luego, una tercera opción o criterio se presenta, el cual es considerado como el correcto por Walter Block para responder a la pregunta sobre quiénes recaerá la presunción de culpabilidad y serán enviados a los juicios de Nuremberg libertarios para ser procesados. Y esta tercera opción es aplicar la llamada teoría libertaria de clases, la cual se encargaría de solucionar el problema anterior, a saber, de excluir a aquellos empleados de cargos bajos que no tienen la intención de aumentar el poder del Estado y además de incluir aquellas corporaciones que abusan y se aprovechan del poder del Estado, siendo así el criterio idóneo para comenzar a distinguir entre los posibles criminales y los inocentes, y posteriormente a los posibles criminales aplicarles la presunción de culpabilidad. Puede que el nombre de esta teoría cause cierta incomodez, y personalmente creo que es posible incluso una riña o choque entre este enfoque de clase y el individualismo metodológico. Lo cierto es que claramente este análisis de clase libertario hace recordar a la teoría marxista de clases, en donde el explotador puede ser entendido como el empleador que tiene los medios de producción, y el explotado como el empleado al cual se le extrae la plusvalía, siendo ésta el robo de su trabajo. En este sentido, Sheldon Richman señala que diga las palabras análisis de clase o conflicto de clases y la mayoría de la gente pensará en Karl Marx. La idea de que hay clases irreconciliables, su conflicto inherente a la naturaleza de las cosas, es una de las firmas del marxismo. Siendo ese el caso, la gente que no quiere tener nada que ver con el marxismo, naturalmente no quiere tener nada que ver con el análisis de clase. Por tanto, debería ser interesante saber que Marx no originó el análisis de clase ni la idea de conflicto de clases. Estas cosas tienen sus raíces en el liberalismo radical o libertarismo, anterior a los escritos de Marx. De hecho, el propio Marx rindió homenaje a los creadores, un grupo de historiadores de la Francia postnapoleónica que han sido ignorados por todos menos por un puñado de libertarios modernos. ¿Qué pueden hacer los libertarios al respecto? Primero, ellos mismos deben comprender la teoría de clases liberal. No deben rehuirlo porque fue secuestrado por los marxistas. En segundo lugar, deben usar cualquier influencia que tengan para elevar la conciencia de clase de todas las personas honestas y productivas. Es decir, hay que demostrar a los trabajadores que son víctimas cotidianas de la clase política dominante.
Así se puede ver que existen libertarios y liberales que efectivamente ven valor y apoyan la idea de un análisis de clase, siendo uno de ellos el propio Hans Hermann Hoppe. El marxismo tiene razón en esto, es decir, en el análisis de clase. Sin embargo, su defectuosa teoría de la explotación lo lleva nuevamente a ubicar la causa de esta tendencia en el lugar equivocado. De esta forma, Walter Block toma este análisis de clase libertario para así crear el criterio fundamental sobre el cual descansará el recaimiento o no de la presunción de culpabilidad sobre un individuo, y que por tanto sea o no presentado ante los juicios de Nuremberg libertarios. En otras palabras, el análisis de clase libertario facilita la tarea para poder identificar a las posibles personas que son culpables del llamado crimen de estatismo, siendo estas personas aquellas que serán procesadas en los juicios. Aplicando el análisis de clase libertario, Block distingue distintas aplicaciones de este análisis de clase para ver quiénes pertenecen a la entre comillas clase dominante y coaccionadora y quiénes no. La forma de aplicar el análisis de clase libertario por parte de Walter Block lo considero algo desordenado, por lo que intentaremos ir dilucidándolo de una forma muy general. La primera aplicación es la que distingue entre aquellas personas pagadoras de impuestos netos, por un lado, y aquellas personas consumidoras de impuestos netos, por el otro. Se considerarán víctimas a los pagadores de impuestos netos, y se considerarán victimarios a quienes sean consumidores de impuestos netos. Aquí se puede discutir un poco el caso de Javier Milei, ya que éste señaló que cuando fuese congresista iba a donar su sueldo, entendiéndose que el gozar de este sueldo sería convertirse en un consumidor de impuestos, y por tanto un potencial candidato a los juicios de Nuremberg libertarios. Ahora bien, yo desconozco si los congresistas, además de este sueldo, tienen otros beneficios, como en el caso de Chile. Y si esto fuese así, y si Milei goza de estos otros beneficios distintos de su sueldo como congresista, eso lo acercaría más a ser un consumidor de impuestos. Otra distinción que hace Walter Block para encontrar a la potencial clase coaccionadora es detectando una especie de cadena de mando dentro del Estado. Así, por ejemplo, aquellos que están en el lugar más alto de esta cadena, como por ejemplo el presidente, los congresistas o los directores de las principales instituciones administrativas, serán candidatos para que sobre ellos recaiga la presunción de culpabilidad y por tanto para ser enviados a los juicios libertarios. En cuanto a Milei, al ser este un congresista, creo que cumple con este requisito, ya que este pasó a transformarse en un legislador de Argentina y por tanto pasó a ser parte de uno de los tres poderes del Estado. Otra distinción hecha por Walter Block dice relación con las actividades del Estado calificándolas en dos categorías. La primera, aquellas que son intrínsecamente ilegítimas y que no existirían en una sociedad anarquista, como es el caso del encarcelamiento de personas por uso de drogas o por tener trabajos relacionados en el ámbito privado sexual. También lo serían el caso de algunas instituciones administrativas, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, pero solo los trabajadores en la parte superior de la cadena de mando. También las personas que trabajan en los bancos centrales, como la Reserva Federal, o la propia figura de los congresistas. A todos los que llevan a cabo tales actividades ilegítimas y que no existirían en una sociedad anarquista, serán considerados como candidatos para que sobre ellos pese la presunción de culpabilidad. La segunda categoría serían aquellas actividades o los trabajadores en las mismas que son ejercidas por el Estado, pero que no son intrínsecamente o per se ilegítimas y que también serían llevadas a cabo en una sociedad anarquista. Ejemplo de estas actividades serían el caso de los servicios de recogedores de basura, guardacostas, posiblemente algunos tipos de servicio de seguridad o protección,
las escuelas, la construcción de autopistas, las universidades, los hospitales, los museos, los servicios de transporte y entre otros muchas actividades más. En el caso de Javier Milei, creo que este cae dentro de la clasificación de las actividades intrínsecamente ilegítimas, ya que, como señalamos antes, Javier Milei pasó a ser parte del Congreso, de uno de los tres poderes del Estado, y por tanto a ser consciente del imperium del Estado que utiliza este para aplicar las legislaciones que ellos llevan a cabo. Estos son algunos de los criterios utilizados por Walter Block para poder definir a la clase coaccionadora dominante, y que así, sobre estos pese la presunción de que son culpables de crimen de estatismo y sean por tanto llevados a los juicios de Nuremberg libertarios. Ahora bien, como opinión personal, creo que el análisis de clase libertario que realiza Walter Block es muy vago, confuso e incluso a veces puede llegar a ser contradictorio. Esto complica el asunto, ya que si estamos hablando de que sobre una persona recaerá una presunción de culpabilidad, entonces el criterio a utilizar para definir esto debe ser certero, por lo que creo que este análisis de clase se debería perfeccionar debido a las graves consecuencias que podría significar para una persona, a saber, ser procesada y enjuiciada en los juicios de Nuremberg libertarios. A pesar de lo anterior, creo que es idóneo quedarnos con dos extractos claros y explícitos de Walter Block. El primero, de Radical Libertarianism, parte 2, el cual señala: sin embargo, la presunción de inocencia se desvanece cuando uno entra en los pasillos de una institución de la clase dirigente. El segundo extracto está en Libertarian Punishment Theory, el cual señala: sin embargo, existe la presunción de que todos los funcionarios públicos son efectivamente culpables de un crimen contra la humanidad. Esta presunción puede, por supuesto, rebatirse de muchas maneras, pero dado que el gobierno injusto es una máquina institucional organizada de agresión y violencia iniciática, no hay duda de que cualquier análisis libertario serio debería empezar con esta presunción como premisa básica. Estos extractos jugarían en contra de Javier Milei, ya que al ocupar un cargo de alta importancia y comenzar a ser partícipe de una institución como el Congreso argentino, desde mi punto de vista efectivamente te hace parte de la clase dominante bajo los ojos de una estricta aplicación de la teoría libertaria de clases. Y por tanto, probablemente sobre Milei podría pesar la presunción de culpabilidad y ser enviado a los juicios de Nuremberg libertarios. Pero ojo, el que sea enviado a los juicios de Nuremberg libertarios no significa que necesariamente sea luego declarado culpable del crimen de estatismo. Solo significa que Milei sería enviado a los juicios, y esto es señalado por el propio Walter Block. Desde este punto de vista, no es una condición necesaria ni suficiente para la culpabilidad y por tanto para la justificación del castigo por los juicios libertarios de Nuremberg que una persona sea funcionario del Estado. Luego, más adelante señala: el empleo estatal no es una condición suficiente para establecer la criminalidad, ya que hay muchas formas de trabajar para el gobierno y aún así poder refutar esta presunción. Por ejemplo, tomemos el puesto de un profesor en una universidad patrocinada por el Estado que trabaja para promover la libertad en el aula sin dejar de enseñar la materia. Por tanto, se entiende que al ser enjuiciado no le da automáticamente el carácter de culpable de crimen de estatismo a Javier Milei. Solo existe una presunción sobre él. El que Javier Milei sea declarado en el juicio libertario como culpable o inocente dependerá del próximo tema que vamos a tratar. Una vez que tenemos claro a quiénes se les aplicará la presunción de culpabilidad, como por ejemplo a los funcionarios del gobierno y a privados que están en relación de amiguismo con el Estado, llega el momento de procesarlos en los juicios de Nuremberg libertarios. Y sobre esto, es importante señalar que Walter Block no da las suficientes especificaciones sobre cómo se tendría que llevar a cabo estos juicios.
Pero creo que esto en parte es bueno, ya que es mucho más idóneo que un experto en derecho procesal formulara cómo debe llevarse a cabo el proceso, es decir, el juicio en sí, y también cómo deben ejecutarse los actos o cómo deben hacerse los procedimientos dentro del mismo. En definitiva, falta formular casi toda la materialidad procesal en los juicios de Nuremberg libertarios. Sin embargo, Walter Block sí habla de ciertos aspectos importantes que se deben tener en cuenta en estos juicios y que serán los que probablemente definirán si una persona es o no es culpable del crimen de estatismo. Lo primero que señala, y que ya hemos dicho antes, es que las personas que están aquí se presumen desde ya culpables. Esto quiere decir que si aquellas no se defienden o no prueban su inocencia, entonces no podrán quitarse de encima o destruir o refutar la presunción y serán declarados culpables del crimen. Lo anterior nos lanza de lleno a lo que son los medios de prueba que pueden tener los juicios libertarios. Y a mi juicio, esta oportunidad para rendir pruebas dentro del juicio libertario siempre deberá existir, ya que el propio inicio del juicio se da en una posición desfavorable para quienes están siendo procesados al ser vistos como unos presuntos criminales. Así, las personas en el juicio deberán destruir o refutar la presunción de culpabilidad que pesa sobre ellos. ¿Y cómo se hace esto? A través de los distintos medios de prueba, los cuales les ayudarán a confirmar la posible inocencia de una persona que esté siendo juzgada. Walter Block tampoco se pronuncia sobre cuáles serán los medios de prueba admitidos en estas clases de juicio, pero a modo de ejemplificación, podemos hacernos una idea sobre cuáles podrían ser algunos de estos medios de prueba con la regulación procesal civil y penal chilena. Por ejemplo, en el Código Procesal Penal se señalan algunos medios de prueba, como podrían ser los testigos, los informes de perito, las grabaciones, fotografías, entre otros. Y por otra parte, en el Código Procesal Civil se nos consagran unos medios similares a los anteriores, como podrían ser los instrumentos o documentos que den fe de ciertos actos, los testigos, la confesión de parte, la inspección del tribunal y los peritos. Un ejemplo de inocencia que señala Walter Block en sus textos sería el caso de una persona que logre probar que, por ejemplo, en realidad, en su posición de clase dominante en el gobierno, lo que estaba haciendo era en realidad sabotear el aparato estatal. Sin embargo, para esto deberá hacer uso de algunos medios de prueba que acrediten y den fe de esta situación. De esta forma, si Javier Milei fuese llevado a los juicios de Nuremberg libertarios, este debería encontrar alguna forma de comprobar su inocencia, negando así que es culpable del crimen de estatismo y refutando la presunción de culpabilidad por vía de los medios de prueba. La parte final del juicio terminaría o con una sentencia o con un veredicto del juez o de un conglomerado de jueces o jurados. Block tampoco se refiere a la composición que tendrán aquellos que deciden si una persona es o no es culpable, es decir, si será un juez, si serán 3 jueces o si existirá un jurado. Sin embargo, sea cual fuera el caso, la decisión final dependerá de cómo se desenvuelva la defensa de Javier Milei. Es por esto que es importante para los hipotéticos juicios de Nuremberg libertarios tener siempre a la vista lo que haga y no haga Javier Milei en su cargo de congresista, ya que esto definirá mucho cómo le podría ir en un eventual juicio. Si transgrede constantemente los principios libertarios y demuestra que en realidad no tuvo ánimo de ser una persona realmente anti-establishment en su ejercicio, entonces lo más probable es que pueda ser declarado culpable en estos juicios. Por otra parte, si demuestra un real esfuerzo esmerado en ceñirse a los principios libertarios siendo congresista, entonces tiene la posibilidad de ser considerado inocente, tal como señala Walter Block, sería el caso del ex congresista Ron Paul.
Javier Milei ratificó su éxito electoral en las elecciones legislativas de Argentina que tuvieron lugar el pasado domingo 14 de noviembre. Un éxito que desde luego constituye una oportunidad muy clara para dar alas a las ideas liberales, pero también un éxito que puede cortarle las alas a esas ideas liberales. Hay oportunidades y hay riesgos.